Derechos humanos y paz. Estos términos se nos hacen familiares porque los hemos escuchado con frecuencia, aún en estos momentos donde las acciones bélicas parecen ser la única estrategia que tienen algunas personas. Hoy conversaremos un poco de sus objetivos y características, tanto de su forma tradicional como de su enfoque crítico, lo que nos permitirá desarrollar la importancia que quiere la protección del ambiente para el disfrute, como garantía para el disfrute de estos derechos. Buen día tengan todas y todos. Mi nombre es Juan Alberto González, hoy en representación del Movimiento para la Defensa de los Derechos Humanos. Quiero comenzar dándole gracias a Dios por permitirnos estar en este espacio y a cada uno de ustedes por su disposición a estar presente en esta actividad que va a tratar sobre el ecosocialismo, garantía de derechos humanos y paz. Agradezco la presencia también de una funcionaria de nuestro sistema de defensa de derechos humanos, quien nos acompaña el día de hoy, y por supuesto a todos los presentes. Les voy a pedir por favor que las preguntas que vayan surgiendo, y espero que hagan preguntas, sobre todo los chicos estudiantes, las anoten, al igual que los aportes que tengan, para que al finalizar la ponencia hagamos un intercambio de ideas. ¿Les parece? Así. El ecosocialismo es una doctrina política y filosófica que busca integrar las ideas del socialismo y el ecologismo en una crítica radical al sistema de consumo desmedido. Es el sistema capitalista y es importante con nuestros jóvenes que presten atención a esto, que tienen la oportunidad de la interacción educativa, fortalecerlo, preguntar y cuestionarlo. El ecosocialismo se opone a la lógica capitalista de la acumulación desmedida del capital, que no es la acumulación del dinero bien ganado. En esta concepción, el capital, haciendo un resumen muy breve y con palabras muy sencillas, el capital es la obtención de recursos, no la ganancia. La obtención de recursos o dinero por el trabajo de otros. Esto es una definición muy distinta, muy diferente a lo que se han empeñado en inculcarnos en las diferentes etapas de la educación tradicional. El ecosocialismo se opone a esa acumulación del producto del trabajo de otros, como también se opone a la definición de progreso que se basa únicamente en el desarrollo económico o cuantificable y el crecimiento como únicos fin y objetivo principal de toda organización humana, cuando realmente la producción debe ser para satisfacer las necesidades sociales y el bienestar individual. Eso es lo que se conoce, y sería genial que ustedes lo anoten como estudiantes, el valor de uso, y no que se busque la ganancia o potenciar el dinero, la economía, que es lo que conocemos como valor de cambio. La justicia social y económica reconoce el vínculo inseparable que hay entre la explotación del trabajo y la explotación de la naturaleza. Es decir, que donde hay una explotación del trabajo, se está realizando la explotación de la naturaleza por sus recursos, por lo que busca una sociedad basada en la equidad, el control democrático de la producción y la salvaguarda, la protección del equilibrio de los ecosistemas a través de una planificación democrática de la economía que incluya tanto a las necesidades sociales como a las restricciones de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que tu necesidad social no puede pasar por encima de la protección de la naturaleza. Aunque los derechos humanos es un término que se acuña en 1980 en Alemania, y que en la web vamos a conseguir que los primeros pensadores que comenzaron a cuestionar el productivismo y vincularon las luchas sociales con las luchas ambientales, data de 1970, en Venezuela, nuestro libertador Simón Bolívar fue el primer mandatario del mundo
que además de hablar, no solo habló de la protección ambiental, sino que además tomó acciones al respecto. Este próximo 19 de diciembre se cumplen 200 años del decreto de Chuquisaca. En este decreto, el padre libertador lo promulgó después de la lucha de independencia en el territorio de lo que hoy es Bolivia. Simón Bolívar observó y evaluó los daños ambientales que se habían producido por las guerras, por las acciones de las guerras y más aún por la explotación colonial. Y fue más allá de eso. Él plasmó en los considerandos de este decreto las necesidades de esa naciente república. Parafraseando, podemos mencionar entre sus anotaciones, entre sus considerandos, que decía algo como: los suelos están infértiles, lo que dificulta la estabilidad de los pueblos, la explotación maderera y aumenta la necesidad de agua en las poblaciones. Entre otras consideraciones, este decreto en esa época ordenaba la visualización de las cabeceras de los ríos y hacerle seguimiento a los cauces para hacer uso del agua donde fuera posible. También ordenaba que la reforestación en las zonas afectadas con la plantación de 1 millón de árboles, haciendo énfasis en aquellos espacios donde más se necesitara. También en el mismo decreto, y también ordenaba que se ubicaran los terrenos que pudieran favorecer a la siembra. En este decreto, el libertador obliga al director de la agricultura a que presentara las ordenanzas que fueran necesarias a fin de garantizar la creación, la prosperidad y el destino de los bosques de la República. Simón Bolívar, en muchos de sus escritos, en muchas de sus cartas públicas, sus cartas gubernamentales, políticas, personales, deja ver cuán avanzado en el tiempo se encontraba, y no solo en el contexto militar y político de su época, el sistema feudal y el sistema monárquico, sino también en el contexto que hoy nos atañe, que es la protección y la defensa del medio ambiente. Las acciones de Bolívar hoy se conocen como sustentables y sostenibles. ¿Ustedes han escuchado esos términos? ¿Han escuchado los términos sustentables y sostenibles? No. Esos términos son muy recientes y en la época del Libertador mencionarlos no tendría sentido alguno. En Venezuela, el ecosocialismo, y en el marco de la Revolución Bolivariana, se presenta oficialmente como un modelo de desarrollo que busca trascender el capitalismo rentista y productivista, estableciendo una relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza. Fue incorporado formalmente, ya va que tenemos unos errores técnicos, fue incorporado formalmente en la doctrina del socialismo del siglo XXI por el comandante Hugo Chávez, aunque él lo presentó en diversas ocasiones como con los términos de ecología bolivariana. Este principio ecosocialista se eleva al rango de objetivo nacional en los documentos rectores de la nación, como cuál es el Plan de la Patria, que es el documento que define la hoja de ruta estratégica del país. Desde el segundo plan de desarrollo, el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el eje ecosocialista se formalizó como el quinto objetivo histórico: contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Este objetivo ubica la crisis climática muy presente y que todos nosotros hemos sentido de una u otra forma su efecto, la ubica como una prioridad geopolítica y lo establece como un imperativo ético para el gobierno bolivariano. Este breve recorrido por la historia tiene la intención de ubicarnos en el contexto de la importancia geopolítica que ha tenido Venezuela desde las guerras de independencia, no solo por los recursos que todos conocemos, nuestros minerales, combustibles, nuestra capacidad alimentaria, sino también por mantenerse a la vanguardia de las luchas en pro de los cambios a favor de la humanidad.
de la vida en general, no solo de la vida de los seres humanos, sino también la vida de los ecosistemas. Es de Venezuela, muchachos, que sale, y muchachas, es de Venezuela que salen los primeros héroes que se enfrentaron al Imperio Español para liberar a sus colonias y marcaron la historia, cambiaron totalmente la historia de América Latina. No solamente en Venezuela, en otros continentes estuvo presente nuestro generalísimo Francisco de Miranda luchando por los derechos de los hombres. Son comentarios sacados a pinza porque no nos alcanzaría el tiempo para tocar estos temas, pero es necesario y debemos sentirnos orgullosos de nuestra historia. Ustedes, esta nueva generación, deben conocerla. Hay que conocerla. Debemos sentirnos orgullosos de las potencialidades y de las grandes virtudes que corren por nuestras venas. Un pueblo puede tener muchos recursos, pero sin la determinación, sin la voluntad e inteligencia para defenderlos y potenciarlos, esos recursos terminarán siendo la causa de su destrucción, como lo podemos ver en muchos países africanos, que tienen muchos recursos y que han sido muy explotados. ¿Cómo contribuye el ecosocialismo en los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Son prerrogativas inalienables inherentes a toda persona. ¿Qué significa esto? Que nadie puede renunciar a ellas, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son universales y están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Esto es la definición tradicional que todos conocemos o que al menos hemos escuchado sobre los derechos humanos. La visión tradicional de los derechos humanos se enfoca en la codificación, el reconocimiento y la protección de los derechos por parte del Estado y del derecho internacional. ¿Qué significa esto? Que busca la protección de la dignidad individual frente a los poderes del Estado. Tradicionalmente los derechos humanos han puesto mayor énfasis en los derechos civiles y los derechos políticos. Estos son considerados como derechos negativos porque exigen la no actuación por parte del Estado, es decir, una obligación de no hacer. Y se asume entonces que los derechos, la integración, la implementación de los derechos corresponde a un proceso de expansión gradual y progresivo que se dará solo con la ratificación de los tratados y la mejoría de los derechos o de las políticas liberales. Por su parte, el enfoque crítico de los derechos humanos cuestiona la neutralidad, la universalidad y la efectividad de esa visión tradicional. El enfoque crítico surge principalmente del pensamiento marxista, del pensamiento postcolonial y de la política ecológica, señalando que los derechos humanos son un resultado histórico y cultural condicionados por las estructuras de poder, argumentando además que los derechos humanos, tal y como están codificados, corresponden o tienen un origen profundamente eurocéntrico y burgués, por lo que fueron creados para proteger la propiedad privada y la libertad del individuo en el contexto del liberalismo, limitando esto en gran medida su capacidad transformadora, su potencial de cambiar las situaciones de la humanidad. Mantiene la crítica de que la universalidad suele ser una fachada que esconde la pretensión o la imposición de los valores occidentales, la imposición de sus culturas, de sus costumbres. Pudiendo utilizar estos derechos, pudiendo ser utilizados por el norte global como una herramienta de intervención política en contra de los países que no se alineen a sus intereses. También sostiene las críticas sobre la gran importancia que le dan al individuo a expensas de los derechos colectivos.
Esto contribuye al individualismo neoliberal, es decir, sálvese quien pueda. Dejan por fuera los derechos colectivos como el derecho a un ambiente sano, el derecho al desarrollo, el derecho de nuestros pueblos originarios, entre otros que son necesarios, muchachos, para la consolidación de los pueblos y que esto permita el crecimiento o desarrollo de nuestras naciones. Los derechos civiles, que son considerados de libertad formal, son enormemente vacíos si no se cumplen o no se satisfacen los derechos económicos y los derechos sociales. De muy poco sirve la libertad de expresión para quienes se mueren de hambre. La estructura sectaria del sistema hace que los derechos sean inútiles para las grandes mayorías empobrecidas del planeta. El enfoque, asumir o adaptar el enfoque crítico de los derechos humanos nos permite hacer un análisis de las causas profundas de esas violaciones. La desigualdad extrema, la pobreza extrema, el colonialismo, el racismo estructural, entre otros. Y a su vez, conocer esa profundidad nos permite generar o impulsar agendas que fortalezcan o que trabajen por la lucha de la defensa de esos derechos. ¿Cuál es la vinculación de los derechos humanos y el ecosocialismo? La vinculación se da en el espacio donde la justicia social se encuentra con la justicia ambiental, y en Venezuela existe la legislación más hermosa que puedan encontrar, y sé que ustedes como estudiantes lo van a conocer en estos próximos años. La legislación ambiental de Venezuela, hay unos artículos de la Ley Orgánica del Ambiente, un artículo hermoso que establece que los derechos ambientales se encuentran o tienen, son prioridad ante los derechos sociales y económicos. Como dijimos al principio, los derechos sociales de tener una vivienda no pueden ir en contra de los derechos de protección, es decir, de la naturaleza. Yo no puedo ir a construir mi vivienda en el Parque Henri Pittier, o a la orilla de la playa, o al lado de un río. Los derechos ambientales son prioridad sobre los derechos políticos y sociales. El ecosocialismo surge en parte como una respuesta crítica a las limitaciones de los derechos humanos para abordar las crisis sistémicas. ¿Cuáles son estas? La crisis ecológica, la crisis de desigualdad, de necesidad. La degradación ambiental, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, la contaminación de las aguas, la deforestación, el cambio climático, entre otros, es una violación directa del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, del derecho a la vida, del derecho al desarrollo. Un ambiente sano no es un lujo, es una precondición, es una condición necesaria para que nosotros podamos disfrutar de los demás derechos. La primacía de los derechos individuales sobre los colectivos, que corresponde esto a la visión tradicional de los derechos humanos, suele tener una respuesta tardía. Él suele litigar sobre las violaciones de los derechos una vez que ocurre. El ecosocialismo, subsumido o dentro de la visión crítica de los derechos humanos, exige un modelo proactivo y estructural que ataque la base de la raíz o la raíz de las causas de esos problemas. ¿Es el ecosocialismo entonces una garantía para la paz global? El ecosocialismo contribuye a la paz entre las naciones del mundo al tratar o al abordar las raíces estructurales de los conflictos modernos. ¿Cuáles son esos conflictos modernos? ¿Cuáles son los conflictos que tenemos nosotros hoy presentes? La escasez de los recursos, la desigualdad extrema, y ustedes tienen que darle gracias a Dios todos los días por lo que comen, porque estudian, porque beben. Dense un recorrido por las historias mundiales y vean la cantidad de personas que desearían al menos tener un globito como ustedes los tienen en su mano como juguete. Hay que dar gracias a Dios todos los días por eso. Y la competencia geopolítica que ha sido promovida por el modelo productivo dominante. El ecosocialismo, para el ecosocialismo, la paz no es simplemente la ausencia de guerra,
sino la incorporación, la existencia de un sistema de justicia social y ecológico a nivel global. El ecosocialismo, con la implementación del fin de las competencias extractivistas a través de políticas democráticas de control de los recursos, que nos permita y nos garantice una seguridad hídrica, alimentaria, seguridad a la salud, estaría contribuyendo enormemente a disminuir los problemas que hay en el planeta. La paz global, vista desde el ecosocialismo, solo es alcanzable mediante un medio de paradigma que sustituya la competencia por la solidaridad, la explotación ilimitada por la sustentabilidad. Al abordar la fuente de la crisis económica y ecológica simultáneamente, el ecosocialismo se postula como la única vía sistémica para la paz duradera. ¿Por qué se plantea como la única vía para la paz duradera? Porque un ambiente enfermo difícilmente tenga personas sanas, y una persona enferma difícilmente pueda tener paz. Seamos capaces de hacer de esta tierra no la tumba de la humanidad. Hagamos de esta tierra un cielo de vida, de paz, de hermandad para toda la humanidad, para la especie humana. Hugo Chávez Frías. A partir de este momento vamos a comenzar con el intercambio de ideas. Muchas gracias por la atención. Si podemos prender la luz, por favor. ¿Quién sabe dónde está la luz? ¿Firmaron la asistencia? Ok. ¿Soy todo oído, muchachos, o toda boca para preguntarles? Los escucho. Vamos por aquí. Tenemos una pregunta. Vamos a escucharnos, por favor. ¿Cómo qué? Ok, excelente pregunta. ¿Cómo nos ayudaría esto en la vida cotidiana? La protección ecosocialista no es, como pudimos verlo en este momento, no es una lucha de los gobiernos, es una lucha integral de los pueblos. El simple hecho de que nosotros no arrojemos papel, de que nosotros no botemos el aceite en el cambio de los vehículos a los ríos, de que nosotros no botemos los desperdicios fuera de los lugares donde que están destinados para eso, estamos contribuyendo a la preservación del planeta. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo con las acciones que hemos considerado normales? Estamos acabando con el planeta. No sé si ustedes lo saben, pero sería genial de que ustedes investiguen cuántos glaciares tenía Venezuela y cuándo perdimos el último glaciar. Esos son consecuencias del cambio climático y esas son consecuencias de las acciones que nosotros vemos como algo normal. Entonces esta pregunta es genial, porque nosotros estamos llamados a hacer algo distinto. Y créanme que es difícil hacer algo que yo sé cómo se hace. Imagínense hacer algo que yo no sé ni cómo se debe hacer. Y a eso están llamados ustedes, sobre todo ustedes. Porque nosotros somos un proceso, mi generación es un proceso de transición. Es un proceso que pasó de ese sistema que estaba al borde en el 2006. El sistema estaba al borde y hoy día ya lo pasó. Son ustedes los que tienen que generar ese cambio para que en su adultez puedan disfrutarlo. Pero necesitamos de condiciones específicas para que nuestros pulmones se mantengan sanos, que lo respiramos todos los días, y el aire no es algo que pertenece a cada nación, sino que es a nivel mundial. Por eso es que el ecosocialismo trata de un tema global y no de un tema de países. Entonces toda pequeña acción, muchachos, que ustedes puedan tener y que puedan formarse, que puedan comenzar a cambiar su conducta, va a contribuir con la salvación del planeta. Por ahí hay una pregunta. ¿Qué cosa influye en la vida cotidiana? Los derechos. Los derechos influyen en la vida cotidiana y son garantía. Mira, en Venezuela los derechos ambientales son muy amplios y además de eso han sido potenciados con la creación del Ministerio para el Ecosocialismo en el 2014. Lo creó el presidente Nicolás Maduro dándole continuidad a las políticas del presidente Chávez.
Y hoy día, en el plan de la patria para las 7 grandes transformaciones, que ustedes se tienen que casar con eso, porque las transformaciones son vinculantes a todo lo que ustedes quieran hacer, está la 6ª transformación, que corresponde a la transformación ecosocialista. En general, ¿qué nos habla esta transformación? Que nuestras acciones, ya sean económicas, ya sean culturales, ya sean sociales, personales, deben estar enmarcadas en la protección del ambiente, deben estar enmarcadas en un cambio cultural. Y vuelvo y lo repito, es difícil, les vuelvo a poner el mismo ejemplo, actuar o hacer algo que yo sé hacer, cómo hacer y cuándo hacer, es difícil. Imagínense cuán difícil es para nosotros implementar un sistema que no sabemos cómo va a funcionar, que no sabemos qué hacer para que funcione, pero sí sabemos qué se debe hacer para no acabar con el planeta. Entonces, el derecho a un ambiente sano se garantiza a través de las leyes, pero además de las leyes es de las acciones, porque si nosotros nos vamos realmente a lo que es la definición de una ley, es a la coacción de una acción preexistente. Es decir, no va a existir nunca una ley que mencione una acción que ya no se haya hecho, porque la ley está para controlarnos como sociedad, para controlar la mentalidad del ser humano. Yo publiqué en estos días y bueno, me encantó, no es mío, no recuerdo quién lo dijo realmente, pero yo publiqué en estos días un mensaje que decía: nunca dejes, ya recuerdo, fue Buddy Bailey, se lo dijo a los Tigres de Aragua cuando fueron tricampeones: nunca dejes que tu mente sea más grande que tu corazón. ¿Por qué? Porque la mente te va a crear un sinfín de situaciones y se va a adaptar a esa situación que tú estás pensando, no importa si estás atacando, si estás acabando con otra persona, si estás acabando con un espacio, y es por eso que nosotros vemos tantas guerras absurdas en el mundo. ¿Otra pregunta? ¿O respondida o tienes otra duda? ¿Otra pregunta? Les pregunto yo entonces, ¿cuáles son los derechos ambientales? ¿Ok? Un ambiente sano es lo primordial. Un ambiente sin contaminación. Un ambiente sano, un ambiente sin contaminación. Y una restricción de nuestras acciones para proteger al ambiente. No tirar la basura a la calle. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, no sé si nuestra compañera de la defensa de los derechos humanos quiere hacer algún aporte. Muchas gracias por la atención.